Una vez definidas las cargas y las condiciones de contorno, el siguiente paso es definir la malla, y para definir la malla nos vamos al módulo de mesh. Para definir la malla hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, definir la posición de los nodos, luego tendremos que definir la geometría de los elementos y finalmente tendremos que definir el tipo de elemento. Bueno, para definir los nodos tenemos dos opciones. La primera de ellas es definir seedPar. El botón de seedPar, bueno, pues lo que significa seed es como ir poniendo las semillas, ir poniendo la posición de los nodos. Por defecto nos aparece un tamaño, como vemos, de 10 centímetros. Si le damos, pues estos son la posición de los nodos que va a tener la malla. En los ejes, la podemos definir en los ejes. Si quisiésemos tener ejes en el centro, tendríamos que hacer una partición, eso lo veremos en vídeos posteriores. Y si cambiamos este tamaño global, por ejemplo, en lugar de 10 le ponemos 5 centímetros, pues veis que cambia esa posición. También podemos definirla no un tamaño global en toda la part, sino que algunos ejes tengan un tamaño mayor que otros. Por ejemplo, en estos dos ejes le podemos decir que tengan un tamaño mayor. En este caso, 10 centímetros. Cuando lo hacemos por ejes, también tenemos una opción que es muy interesante, que es en lugar del tamaño hacerlo por número. Aquí nos aparecen 20 elementos, pues le podríamos decir 25 elementos a lo largo de estos ejes, y entonces tenemos más ejes. Otra opción que la podemos hacer también tanto por tamaño como por número es utilizar el bias. Esto es muy interesante porque nos permite definir en esta dirección en la que veis estas flechas rojas, nos permite definir elementos con distinto tamaño. En esa dirección van a ir haciéndose cada vez más pequeños los elementos. Por ejemplo, vamos a ponerlos un poco más grandes, que se verán mejor, desde 3 centímetros hasta 10 centímetros. Si le doy a aplicar, este elemento de aquí, que es el más pequeño, tiene 3 centímetros y este, que es el más grande, tiene 10 centímetros. Una cosa que puedo hacer es cambiar esta dirección, por ejemplo dando al botón de Flip Bias a este eje. Le doy podría haber seleccionado los dos ejes. Si doy a este eje me cambia la dirección, le doy a aplicar y como veis ahora me lo ha aplicado y me lo ha cambiado. Bueno, le vamos a dar a aceptar y ya tenemos esta definición de nodos. En principio no parece la ideal para nuestro problema, que nuestro problema es muy uniforme, pero bueno, vamos a seguir viendo cómo trabajar a continuación. Ya definiremos una malla más adecuada. El siguiente paso es definir la geometría de estos nodos, de estos elementos, y para ello utilizamos el Mesh Control. En primer lugar, para la geometría tenemos que utilizar o elementos rectangulares o elementos triangulares o una malla dominada por los elementos rectangulares, pero que si en alguna zona hace falta utilizar elementos triangulares, Abaqus lo utilizará. Y también podemos definir o una malla más libre o una malla estructurada. Con esta definición de los nodos tan extraña que he hecho, pues lo normal es utilizar una malla libre. Le vamos a dar a OK y el siguiente paso sería definir la malla. Le damos a OK y nos aparece esta malla que, bueno, no es una malla estructurada porque no lo hemos definido y además tiene zonas en las cuales el tamaño de los elementos es más pequeño que en otras mallas. Bueno, el último paso sería definir el tipo de elementos. Si damos este botón podemos seleccionar el tipo de elementos. Lo primero es en qué librería nos movemos, si en la de estándar o en la de explicit. Estamos en la de estándar. Hay elementos que solo valen para estándar o que solo valen para explicit. Luego la familia. Para un problema de transferencia de calor, pues seleccionaríamos esa familia de elementos y para este problema pues seleccionaremos elementos tipo shell. Otro paso importante es definir el orden de esos elementos, si van a ser lineales o cuadráticos. Los elementos lineales, rectangulares, tienen 4 nodos. Si le damos a cuadrático, aquí nos aparece el código de elemento, en este caso tenemos 8 nodos. En este primer problema vamos a utilizar elementos lineales y son elementos S4R, que tienen 4 nodos y son de integración reducida. En algún vídeo posterior indicaré qué significa esta integración reducida que utiliza Abaqus, que bueno, es algo que podemos activar o desactivar. Bueno, pues aceptamos y ya tenemos definida esta malla. Bueno, ¿qué cosas podemos cambiar de esta malla? Pues en lugar de elementos rectangulares podemos utilizar elementos triangulares. Si le damos a elementos triangulares y le damos a OK, pues nos borra la malla y le podemos volver a dar a mallar. Y bueno, como veis ahora es una malla que ya es completamente distinta porque estamos utilizando elementos triangulares. Estos elementos triangulares se adaptan mejor a estas mallas menos uniformes. Y otra opción que podemos hacer es definir ya una malla que sea más acorde con nuestro problema, una malla estructurada con elementos rectangulares. Entonces
voy a mallar todos los ejes, no voy a utilizar vías y le voy a dar un tamaño de 5 centímetros. En el Mesh Control lo que voy a cambiar es que voy a utilizar elementos rectangulares y además le voy a decir que ahora la malla sea estructurada. Una malla estructurada pues es lo que vamos a ver a continuación. Como veis, bueno, pues ahora ya es una malla uniforme que, bueno, pues para este problema y para empezar a interpretar los resultados pues nos puede ser de gran utilidad. Lo más importante a la hora de realizar una malla es saber qué número de elementos estamos utilizando, qué tamaño de elementos estamos utilizando y en qué zonas vamos a utilizar los elementos más pequeños. Aquí lo que nos vamos a encontrar es con un balance. Por un lado, contra mayor número de elementos tengamos, mayor precisión vamos a tener en la solución, pero también vamos a tener mayor coste computacional, así que hay que utilizar el mínimo número de elementos que nos dé un resultado favorable. Bueno, pues en otro vídeo posterior explicaré cómo variando la malla vamos a obtener distintos resultados. Por ahora, para seguir avanzando, vamos a quedarnos con esta malla. Para saber cuántos elementos tiene, como veis aquí nos han ido apareciendo el número de elementos según los vamos generando, pero hay una opción muy útil que es utilizar este botón de información. Aquí podemos ver, por ejemplo, las coordenadas de un punto. Si pinchamos en punto y seleccionamos este punto, le damos a aceptar, nos aparecen sus coordenadas, que es 1 en dirección X, 1 en dirección Y y 0 en dirección Z. O podemos mirar la distancia entre dos puntos, por ejemplo entre este punto y este punto. En dirección X hay 1 metro, en dirección Y menos 1 metro y en dirección Z pues por supuesto 0. También tenemos la otra opción de ver la malla, que es lo que vamos a utilizar a continuación. Le damos a aceptar y nos aparece que tenemos 441 nodos, 400 elementos y que estos elementos son lineales cuadráticos del tipo S4R. Bueno, pues con esta malla de 400 elementos y 441 nodos vamos a ver qué resultados obtenemos y luego vamos a ver cómo esos resultados variarán si utilizamos una malla diferente.